Palabra. Gracias, señora presidenta. Esta reforma tiene que ser comprendida en el contexto cronológico de la expedición de algunas disposiciones relacionadas a la materia laboral en el país. El Código del Trabajo se expidió en el año 1938 y desde entonces regulaba tanto a los trabajadores del sector privado cuanto a quienes cumplían funciones en el sector público, que para ese entonces era verdaderamente su tamaño muy reducido comparado con lo que es ahora y con lo que ha sido en los últimos tiempos, considerando que el Estado luego fue tomando otra configuración de acuerdo a las necesidades, especialmente de prestación de servicios a la sociedad. En 1964 se expidió la primera ley de servicio civil y carrera administrativa, con lo cual los servidores públicos pasaron a ser amparados por esa normativa. No obstante, desde 1964 se dejó establecido que en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa estarían amparados los servidores públicos que cumplían funciones de administración, los profesionales y aquellos que, de acuerdo al rol ordinario de sus actividades, no estuvieran involucrados en tareas específicamente laborales. Por eso se los deja a los trabajadores por fuera de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Dicho de otra manera, desde entonces, los trabajadores del sector público y los que prestan servicios en el sector privado quedan sujetos al Código del Trabajo. Y en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa queda esta categoría de servidores públicos. Posteriormente, en el año 2003, se instrumenta una reforma con la cual se homologan las remuneraciones del sector público en materia de servidores públicos, habida cuenta de que para ese entonces se había detectado que habían incluso hasta 93 distintos componentes remunerativos y que por lo tanto había necesidad de hacer una racionalización. En 1991, con la Ley 133 dictada en noviembre de ese año, se dispuso una racionalización también, tanto del derecho de sindicalización cuanto del derecho de contratación colectiva de los trabajadores del sector público, puesto que había instituciones que tenían contratos colectivos de diferente naturaleza dentro de la misma institución, y había un sinnúmero de sindicatos que luego esta reforma se vieron obligados a formar el denominado Comité Central Único, que hasta ahora tiene vigencia en el sector público. ¿Qué es lo que quiero decir con estos antecedentes? Que cuando se expide en el año 1964 la Ley de Servicio Público, se recoge la doctrina laboral y se deja expreso señalamiento de que hay derechos que tienen los servidores públicos, pero que no los pueden ejercer. ¿Por qué no los pueden ejercer? Porque son empleados del Estado. Y siendo empleados del Estado, no pueden, por ejemplo, paralizar los servicios públicos. Por eso, de acuerdo a la normativa internacional, se establece que en materia de servidores públicos, cada Estado regulará la forma en que esos derechos puedan o bien ser ejercidos o bien ser compensados. De ahí se explica que en la ley de 1964 y en las normativas posteriores hasta la actual Ley de Servicio Público, se consagren ciertos derechos que podrían aparecer como ventajosos. Por ejemplo, en aquellos que están sujetos al Código del Trabajo tienen solo 15 días de vacaciones. Los que están sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, ahora Ley de Servicio Público, tienen 30 días. La acción de reintegro no la tienen quienes están sujetos al Código del Trabajo, sí la tienen quienes están sujetos a la Ley de Servicio Público. Solo por excepción en el Código del Trabajo hay acción de reintegro para dirigentes sindicales y madres embarazadas o en situaciones asociadas al embarazo. Por esa razón, se establece una suerte de compensación entre quienes están amparados en las leyes de servicio público y quienes están en el Código del Trabajo. ¿Por qué? Para poder posibilitar que estas personas presten sus servicios
sin que sufran menoscabo aquellos derechos fundamentales como son asociación, contratación colectiva y huelga. Con la enmienda constitucional, de todas maneras se prohíbe la contratación colectiva, es decir, se mantiene la doctrina que en 1964 se recogió en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. No obstante, ahora, con la enmienda que fuera aprobada por esta Asamblea, la situación jurídica pasa a ser distinta. En el proyecto de ley, en un artículo enumerado, se habla, por ejemplo, de un mecanismo que es tremendamente positivo y que además es objeto de un convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo y que ha sido suscrito y ratificado por el Ecuador. Me refiero a la materia del diálogo social. Lo que no se entiende es por qué en el proyecto de ley se limita lo relacionado al diálogo social exclusivamente a 4 ítems, que son programas de formación y capacitación técnica, mejoramiento del clima laboral, seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales y políticas institucionales de inclusión a grupos vulnerables y atención prioritaria. Cuando el diálogo social tiene una dimensión mucho más extensa, si es que estamos hablando de diálogo social, no se lo puede circunscribir exclusivamente a estas 4 materias. Diálogo social significa que se pueden abordar las más distintas temáticas y bien haría esta disposición en incluir, por ejemplo, si es que no se va a suprimir esta limitación que es incompatible con la normativa internacional, bien haría incluir, por ejemplo, la necesidad de que por la vía del diálogo social también se incluya la discusión de las leyes relacionadas con el servicio público y las leyes relacionadas en general con la materia laboral. Hay algunas carencias que en esta ley se advierten. Por ejemplo, no se puede sostener que los servidores públicos pueden tener derecho de asociación y derecho de huelga si a la par subsisten normas jerárquicas de inferior cuantía y que establecen, por ejemplo, un hecho que es absolutamente borrascoso e incompatible con la naturaleza de la materia que estamos pretendiendo arreglar. Esto es, por ejemplo, la de la renuncia obligatoria. No puede subsistir una disposición tan aberrante como la de la renuncia obligatoria, porque si es que renuncia estamos hablando de un acto de voluntad que no puede ser confundido con un cariz de obligatoriedad. Y por lo tanto, esa sí sería una disposición que realmente incida en que la ley de servicio público no contenga normas que son evidentemente contrarias a la Constitución, a la ley y a los derechos que en esta normativa deben estar consagrados. Les hago notar, por ejemplo, que en la propia ley de servicio público se establece una disposición que es contraria a la Constitución y que es contraria a las normas internacionales del trabajo cuando se señala de que una persona puede imputar a sus vacaciones una serie de permisos en función de sus necesidades personales. Eso es realmente incompatible con la naturaleza de las normas laborales, porque las vacaciones son un derecho irrenunciable y tienen que ser disfrutadas efectivamente por los trabajadores. Mucho me temo que ahora con estas disposiciones probablemente tengamos que advertir en ciertas instancias del sector público formas de paralización de los servicios, que es precisamente aquello que en la propia normativa internacional también se quiere impedir que suceda. De hecho, ustedes recordarán que tiempo atrás había con frecuencia estas paralizaciones a título de paro, incluyendo incluso en la nomenclatura una palabra que es incompatible. Estas paralizaciones luego fueron frenadas en la Constitución del año 98 y refrendadas en la Constitución del año 2008. Les hago reparar sobre estos hechos, sobre todo porque estimo que una disposición, una normativa de esta naturaleza puede llevarnos a un terreno fangoso, puede conducirnos a un terreno realmente peligroso, porque si es que no se establece una clara distinción de quiénes son trabajadores en función de la actividad que realizan, porque más allá de las etiquetas y de las denominaciones, lo que prevalece en materia laboral es la primacía de la realidad, viejo principio del derecho del trabajo, y en la primacía de la realidad ha de advertirse que lo que prevalece es la actividad que realiza. Convertir a un chofer en servidor público es una aberración, y lo contrario también sería convertir a un profesional en sujeto del Código del Trabajo, también sería una aberración. Por lo tanto, sí me parece
que esto la Comisión tiene que examinar más a fondo para evitar que se produzcan confusiones y que no se deje de lado la doctrina laboral, porque en estas materias es muy saludable acoger sus contenidos. Muchas gracias.